Imagina que Dios te colme de bienes y milagros, como lo hizo con el pueblo de Israel, y aún así te vayas tras otros dioses. Wow. Qué mezquino hay que ser para que un Dios te bendiga de manera sobrenatural y aún así tú viendo todo lo que Él hizo por ti. Te vas. Te vas detrás de dioses que no ven, no hablan, no caminan y no se valen por sí mismos. Escuchen el reclamo que Dios le hace al pueblo por esto. Está en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Explícame ese versículo, Duplessis. Dejaron la fuente de agua viva e hicieron cisternas con agujeros, exacto, con grietas que le echan un chin de agua y se le va. Eso está más que claro. Cuando se habla de cisterna rota, óyeme, ahí por más que tú tires agua en un sentido, no se va a quedar acumulada, se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El Señor le dice, mira, yo a ustedes lo he bendecido, lo he hecho cruzar de muchos lugares, han ganado batallas por mí y aún así han visto muchos milagros y se apartan de mí. Eso que tú acabas de decir va mucho con esta parte que dice, me dejaron a mí la fuente de agua viva. Ellos vieron esos milagros de primera mano. No fue que se lo contaron, ellos lo vieron y lo vivieron. Claro. Y ahí radica el problema del ser humano, de amar, o sea, de desechar las cosas buenas. Eso es como una naturaleza muy humana. Recordemos que las mismas escrituras dicen que amaron a las tinieblas en vez de la luz. Es lo mismo que el pueblo de Israel hace luego de que Dios divide el mar Rojo y saca a su pueblo con mano fuerte. Bueno, cuando Moisés subió, dice las escrituras que ellos hicieron un becerro de oro y lo adoraron después de haber visto las maravillas que Dios había hecho por ellos. O sea que ese versículo debe hacernos reflexionar en eso, pensar en cómo Dios ha hecho obras tan buenas en nosotros, porque podemos caer en el punto de solamente decir, mira lo que hizo el pueblo de Israel, cómo se desviaron, pero ¿y nosotros? ¿Cuántas maravillas no hace Dios por su pueblo? Y terminamos desechando lo que es bueno por algo meramente malo. ¿Sabes algo? El ser humano, cuando no está no está firme, cuando no está profundo en la palabra del Señor, es muy fácil de olvidar las maravillas y las obras poderosas de Dios. ¿Sabías? Sí. Sí, mira, tú mencionaste el Mar Rojo. Pero aún antes del Mar Rojo, hubieron maravillas y milagros. El pueblo fue librado de las plagas de Egipto. Es decir, las plagas le cayeron a los egipcios y el pueblo no fue tocado por esas plagas. Todavía antes de salir de Egipto, ya ellos estaban viendo maravillas y milagros. Y todavía cruzan el Mar Rojo. Ven la columna de fuego, la columna de nube. La ropa se mantiene con ellos, les cae maná del cielo. ¿Y qué hace el pueblo? Oye, algo magnífico, y es que cruzaron el mar en seco. O sea, se abrieron las aguas. Tú sabes que el mar, un ejemplo, vamos a poner que se abre el mar, tú sabes que la tierra puede quedarse mojada, pero oye, cruzaron en seco. No, o sea que no había agua por ningún lugar, estaba todo seco. Y piensen lo siguiente, el milagro fue tan grande para el pueblo de Israel que la misma Biblia dice algo que parece que como que fue sacado de un anime, digamos, porque dice que mientras ellos caminaban en el desierto por todo ese tiempo, la ropa que ellos tenían iba creciendo juntamente con ellos. Wow. Y puede que nosotros cuando leemos cosas así, no veamos el impacto del milagro y lo encontremos como algo normal. Sí. Pero tú pensar que todo un pueblo iba caminando y la ropa iba creciendo con ellos, o que Dios los alimentaba con maná desde el cielo, que hasta con eso se quejaron y dijeron, queremos carne. Poderoso. Dios le mandó codornices y siempre se quejaban, no tenían agua. Golpeó la peña y salió agua de la roca. O sea que las maravillas que el pueblo de Israel pudo contemplar de todo lo que Dios había hecho por ellos
fue algo impresionante. Y al final, mira lo que hacían. Se iban detrás de dioses que lamentablemente lo que hacían era ponerlo a pasar trabajo porque no recibían nada de él. El mismo Jeremías tiene que reprenderlos y decirles, vosotros adoráis un palo. O sea, tan bajo había caído el pueblo de Israel, un palo que no puede moverse por sí mismo y que no tiene boca ni tiene oídos, nada. Y luego de ver a un Dios tan poderoso hacer maravillas entre ellos, ellos cambiaron esa fuente de agua viva, la cambiaron por algo que ni siquiera tenía la potestad de hablar. Algo también importante que yo en un artículo, siguiendo esa misma línea, veía y es que, bueno, no tengo el versículo, pero más adelante se puede presentar. Y es que el Señor a través de Jeremías le decía, ¿acaso yo le hice mal a sus padres que ustedes han dejado, se han inclinado por otros dioses? O sea, ese es con mi palabra. Lo tengo aquí, Jeremías 2:5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Exacto. Tremendo. Haciendo una comparación con lo que nosotros vivimos al día de hoy, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios con uno? Que como tú dijiste, ya para uno eso es normal. O sea, Dios nos sostiene, nos libra, nos mantiene y no valoramos eso. A menudo vemos gente perdidos en el alcohol, en las drogas y en tantas cosas que no podemos mencionar por aquí. Y muchas veces a uno se le olvida agradecer eso, porque es Él quien a través de su misericordia nos ha ayudado a estar en paz. Yo creo fielmente en que, como decíamos anterior, si el ser humano se sujeta a los estatutos y a la palabra del Señor como tal y se mantiene firme en ella, creo que todo lo que es los milagros, las maravillas del Señor, creo que siempre se mantendrán ahí presentes y no se inclinarán a otros dioses porque van a reconocer el poderío y la misericordia de Dios. Ese es el poder de recordar. El pueblo de Israel tenía una costumbre y era de los mandamientos del Señor, las maravillas del Señor, enseñarlas de generación en generación. Por eso Josué dice, Dios le dice, medita en mi ley de día y de noche, para que no se aparte de ti. O sea, es lo mismo. Llega un momento donde el mismo pueblo cristiano puede dejar de meditar en la palabra de Dios. Y un ejemplo sencillo que puedo poner es perder el impacto de cosas que Dios ha hecho por nosotros. Un ejemplo es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos llegar a perder la sensibilidad de que Cristo murió por pecadores como nosotros y lo podemos ver como algo normal y de hecho algo que nos merecemos. No, Cristo murió por mí porque yo merecía eso. No, nosotros no merecíamos que Cristo muera por nosotros y Él no tenía ninguna responsabilidad de hacerlo tampoco. O sea que pensar en eso diariamente, en la cruz, en lo que Cristo hizo por mí, en ese milagro, eso debería de ser suficiente para nosotros estar postrados delante de Dios siempre. Y mira, no podemos decir que el río Jordán se abrió, el Mar Rojo, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Todos esos son milagros importantes, pero este milagro extraordinario. Este es el mayor milagro que ha podido acontecer en todo el tiempo. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué ustedes piensan de este tipo de creyentes que viven orando todos los días? Señor, haz un milagro en mí. Haz una obra poderosa en mí. Viven deprimidos todos los días porque ellos están esperando en una obra poderosa de Dios en sus vidas. Y yo lo que creo es que el creyente debe dar gracias a Dios, sea malo o sea bueno, como Correcto. quiera que sea, de cualquier manera, gracias a Dios por todo. Tú hablabas del milagro de la cruz, que ese es el milagro más grande, que Claro. Él entregó su vida por nosotros. Sí. Una vez una persona me dijo, yo quiero un milagro. Cuando esa persona me dijo así, yo pensaba que esa persona necesitaba algo en específico, sanidad,
liberación. Y yo le pregunté, ¿cuál es el milagro que tú quieres? Y simplemente me dijo, no, un milagro. Entonces, me pone a pensar eso. Hay personas que quieren como ver algo. Parece que quieren ver algo sobrenatural. Una manifestación. No sé si es por están dudando en ese momento, pero el milagro está ahí. Cristo murió por ti. Ese es el milagro más Amén. grande que hay, ¿verdad? Exacto. Que existe. Hay una parte muy mística en el cristianismo de hoy. Eso podemos hacer énfasis en otro video ya. Sí. Pero de manera breve puedo decir que parte de ese pensamiento es el misticismo de que alguien se te acerque y te diga, mira, viene una promesa para ti, el Señor te dice tal y tal cosa. Sí. Y de ahí viene el pensamiento de que Dios no ha hecho un milagro en nosotros cuando Él ya lo hizo en la cruz. Sí, claro. Es así. Y debemos recordar que todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Claro. Lo que nosotros tenemos que recibir, lo que ya recibimos, está puesto ¿dónde? En la palabra de Dios. Esa es la mayor promesa que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos dirige, nos lleva por el buen camino. Ahí es que está todo. Así es. Y volviendo al tema central, nosotros muchas veces, acostumbrados a los milagros y a la gracia, o sea, esa costumbre ya que Dios no tiene en sus manos, muchas veces nos olvidamos de todo y hasta le reclamamos a Dios. A veces nosotros creemos que nos falta algo y empezamos a pedir y a reclamar, Dios esto, Dios aquello, Dios. Caemos muchas veces en ese error y nos olvidamos de cuando Él nos libró, de cuando nos sacó del lodo cenagoso, del fango, de lo que éramos antes versus lo que somos hoy. Y empezamos a hacer algunas reclamaciones y a caer prácticamente en el mismo error del pueblo. Así es. Esto es un milagro bastante importante en el que tú hayas decidido, o sea, por un momento, o que no que tú hayas tomado la elección, sino que Dios te escogió, pero llegó el momento de que tú comenzaras a servirle por completo al Señor, o sea, dedicándote en todo a Él. O sea, este es un milagro bastante grande, que tú estés haciendo ahí fuera y que tú hayas llegado a la presencia del Señor. Esto es un milagro. Sí, de hecho la Biblia lo ve como un milagro. Cuando Jesús tiene la conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, que Jesús le dice a él, es necesario, para tú heredar el reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Exacto. Empezando por ahí, la conversión al cristianismo es un nuevo nacimiento, lo que denota en una obra sobrenatural del Espíritu Santo, lo cual es un milagro sobrenatural, como tú estás diciendo. Milagro. Porque el mismo Nicodemo se preguntaba, ¿cómo yo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Nacer. Claro, Jesús lo reprende y le dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no conoces estas cosas? Exacto. Pero ahí sabemos que está hablando de esa obra, de que como dice Pablo, nosotros morimos al pecado y resucitamos como una nueva criatura, como cuando Cristo resucitó al tercer día. Por eso lo reprendió. Oye, que cómo él puede entrar al vientre de su madre Una segunda vez. y nacer de nuevo, un niño de nuevo. No era eso que se refería a Jesús. Estaba un poco perdido el maestro Nicodemo ahí. Sí, sí. Y Jesús se lo dice, siendo tú maestro de Israel, porque ya Ezequiel, entre otros profetas, habían hablado del nuevo nacimiento. Yo convertiré sus desiertos, sus desiertos en ríos. O sea, ya eso se venía viendo desde el Antiguo Testamento y él siendo maestro de Israel no sabía esas cosas. No sabía nada. Pero sigamos. Sí, bien. Y un ejemplo de cómo nosotros podemos saborear lo bueno que ha sido Dios con nosotros es a través de la adversidad. Un ejemplo, los cristianos del primer siglo, del segundo, tuvieron que experimentar muchas persecuciones. Un ejemplo que tenemos es Policarpo de Esmirna, que se dice que fue discípulo del apóstol Juan. Y él, mientras estaba siendo perseguido por los romanos, dijo las siguientes palabras cuando le dijeron, si tú te retractas, entonces te librarás de la muerte. Exacto. Él dijo, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal?
Nuestra vida se debe a Él y está vaciada en Él. Y otra parte importante de lo que estamos hablando es hablar de esa desconexión progresiva que tenía el pueblo de Israel con su Señor. Si leemos toda la historia del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel vivía como este tipo de gráfica, de sube y baja. Sí, sí. Abandono, Era inestable. abandono al Señor, pero fíjense, Hmm. el punto clave está en ver cómo aún ellos abandonando el Señor siempre los perseguía. Pueblo mío, vengan a mí. Tu Siempre misericordia. mandaba un profeta. Y vean lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo que estamos estudiando. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Ellos no dijeron eso siquiera. Los que tenían la ley no me conocieron. Wow, los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían la ley. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Ellos sustituyeron a Dios por Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y aún así el Señor, Iba detrás de ellos siempre. Qué privilegiado ese pueblo. demasiado privilegiado. Y ahí digo lo siguiente, ¿cuán privilegiados somos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos detrás de lo que no aprovecha? Y olvidamos al un Señor. sin- John un Piper sinnúmero decía de lo veces. siguiente, Piper dice, el día del juicio, una de las grandes demostraciones de que nosotros realmente teníamos tiempo para la oración y la lectura de la palabra son las redes sociales. Porque decimos, no tengo tiempo para hacer lo que aprovecha, pero para lo que no aprovecha, Bastante. tiempo de sobra. Ahí duramos mucho. Muy contundente eso que acabas de decir. Yo sufro mucho con eso. Hay personas con las que tú estás a veces programando algo que edifica y me dice, ay, no tengo tiempo, ay, no, este día no, aquel día no. Pero yo veo en el estado de WhatsApp que subió un video Ujú. con un motor en una loma monteando el fin de semana. Para eso sí había tiempo. Exacto, así es. Pero no tienen tiempo. Pero en para real- lo otro, nos dicen, mira, media hora para esto. Ay, no, es que no puedo, es que el No trabajo, es que la oficina, es que el niño, la madre, el hermano, la abuela. Y fíjense en segunda parte, el ejemplo que pone Jeremías. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Para nada. Es decir, que le echan agua y se va por no, ahí. no, el saco agua. roto. Eso es- como saco roto. Eso es una analogía tremenda, no fue que ellos literalmente cavaron una cisterna. No. El esfuerzo humano sin Dios es como una cisterna rota que no retiene agua. Sí, Para nada. porque él primero dice, yo soy la fuente, yo soy el que da el agua. Yo estoy manando agua y ustedes van y hacen un asunto por ahí que no ni siquiera retiene. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Qué le dice Jesús a la mujer samaritana cuando ella le pide agua? Cuando él le pide agua, él le dice, mujer, el agua que yo doy, si tú bebieras del agua que yo Ay, doy, ay, ay. esa agua, óyeme, tú no tendrías sed jamás, porque Así esa es. agua salta para la vida eterna. Y no le estaba hablando agua como que si fuera el líquido, sino le puso, fue un ejemplo en su vida espiritual, o sea, el cambio. que Claro, podía pasar. entonces ahí radicamos lo mismo. El esfuerzo humano por sí solo, el mismo Jeremías dice, no se alaba el rico en sus riquezas, ni el sabio en sus sabidurías, ni el fuerte en su fortaleza, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago juicio y justicia sobre la tierra. Tú ves, o sea, nuestra gloria no proviene de cuán sabio yo soy, de cuán fuerte yo soy, porque mi esfuerzo viene siendo vano. El mismo Piper decía lo siguiente, el estar o clamando a Dios o el yo estar haciendo algo con mis propias fuerzas es como tener a Clark Kent de frente, y no saber utilizarlo y no saber que yo tengo a Superman de frente. O sea, nosotros tenemos al Dios de los cielos de frente y ese Dios obra mucho mejor que nosotros, pero nosotros insistimos en creer que tenemos la fuerza necesaria para actuar. Wow. Mira otro ejemplo, para que tú veas que Dios, el pueblo de Israel pedía y Dios le cumplía. Dios es perfecto, misericordioso, maravilloso. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel quería en un momento que Dios le hablara. Y Moisés era que siempre le traía tanto en material la palabra de Dios, como también
les enseñaba lo que el Señor hablaba con él. Pero llegó un momento que ellos querían escuchar la voz de Dios. Y eso fue un milagro bastante grande también, que ellos escucharan. Pero, ¿qué pasó? Ellos querían escuchar la voz de Dios. Y en verdad, todo lo que pasó ahí, ellos tuvieron que retroceder. Porque, No, mejor no. Háblanos a través de Moisés, mejor. ¿me entiendes? Entonces, mira qué milagro tan maravilloso. Tú estás diciendo cuando ellos querían hablar directamente. Que le Exactamente. dijeron a Moisés, pero tú eres el único que habla con... Sí, nosotros queremos también. Cuando ellos vieron esa gloria manifestada, ¿Eh? que dijeron, no, sigue hablando tú con él. tuvieron que ceder porque no podían. Y en definitiva, estos versículos de Jeremías deberían de llevarnos al conocimiento de uno, examinar cuáles son esos males, cuáles son esas cosas que no aprovechan, que nosotros en algún momento de la vida cristiana podemos estar abandonando a Dios y sustituyéndolo, no solo abandonarlo, sino sustituyéndolo por cosas que realmente no aprovechan. Pensar en que Jesús nos da la fuerza suficiente, que esto no depende de nosotros mismos, Sí. sino que es por pura gracia y que nuestra fuerza se esconde y proviene del Señor. Yo creo que ese es el análisis profundo que se le puede hacer a esto. No pensar que el pueblo de Israel cayó tantas veces, sino mirarnos nosotros a través de este video en esa misma lupa y preguntarnos cuántas veces yo he abandonado al Señor. Y, No salgas a cavar cisternas rotas. y no es por falta de conocimiento palabra, porque la palabra la tenemos. Así Y es. Si queremos ver el verdadero milagro, queremos ver lo que el Señor nos tiene, ¿de qué manera podemos caminar? ¿Cómo nos vamos a dirigir? Ahí está la palabra de Dios. No hay que Así buscar es. en otra parte, ¿verdad? Así es. Así que gracias por haber visto este video. Queremos saber tus comentarios aquí debajo para saber qué otro tema te gustaría que estemos trayendo de la Biblia. Así que nada, danos un me gusta, suscríbete y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.